Hola, mi nombre es Lorena Ordóñez Cardona, soy licenciada en Psicología y soy egresada de la Universidad Pedro de Gante y actualmente estudio la maestría Ciencias de la Educación en el Instituto Gnóstico de México. Trabajo en el CECITEM del plantel Ixtapaluca 2 y doy la materia de ética. Y bueno, pues estamos el día de hoy aquí para abordar un tema acerca que se da comúnmente en las escuelas y que nadie es excluido de ella, ya sea particulares como de gobierno, se sufre este fenómeno que tiene que ver con la violencia escolar. La violencia escolar, bueno, pues para antes de empezar a hablar acerca de este tema, quiero empezar con la definición de violencia, que tiene que ver con la persona que impone algo a la fuerza y trata de dominar. En este caso, pues al hablar de violencia escolar, estamos tratando de igual implementar esta parte de los alumnos que son agresores, a los alumnos más vulnerables que imponen, ya sea con amenazas, con agresiones, con burlas, y bueno, que hacen sentir mal a la víctima, por así decirlo. La violencia escolar se ha vivido a lo largo de los tiempos, no es algo que se haya erradicado ya, al contrario, surge mayor conflicto por querer buscar alternativas para darle solución y evitar que se siga dando en el contexto educativo. Mas, sin embargo, sabemos que esto ha ido en aumento y aunque se han buscado estrategias para poder apoyar, pues se sigue trabajando para poder seguir evitándolo. Y bueno, pues antes que nada, queremos hablar acerca de dónde se da un poquito más este factor. Pues sabemos que dentro de la escuela hablamos desde el nivel la primaria, más sin embargo la secundaria es donde por ser adolescentes tienden a agredir un poquito más a sus compañeros. Esos tipos de agresores pues prácticamente sufren algunos problemas, los cuales pues llevan a que tiendan como a desplazar esas emociones hacia las personas que están afectando. Vamos a hablar un poquito de las características de los agresores. Pues bueno, en este caso, los agresores pues bueno, tienen actitudes pues como bien sabemos negativas, buscan amigos que prácticamente piensen igual que ellos, que tengan alguna misma problemática, a la mejor que estén pasando porque sus padres sean divorciados, se sientan ellos abandonados, que no se sientan que son valorados en el ámbito familiar y bueno, pues también ellos tienden a abusar y tienden a desplazar esas emociones hacia las demás personas como en forma de venganza. También cuentan con una baja intolerancia a la frustración, igual tienen dificultad para seguir normas, relacionarse pues con las demás personas, principalmente con los adultos, ya que les molesta que se les impongan algunas reglas de conducta. Tienen también la característica de que generalmente van mal en la escuela porque pues prácticamente están más centrados en esta parte de hacer sentir mal hacia sus compañeros, a lo mejor no entrar a clases y muchas más conductas que hacen que no tengan la atención y obviamente pues puedan seguir ellos con una parte de poniendo obviamente la atención en sus clases. Son alumnos que van con promedios académicos bajos y bueno, pues prácticamente, como les comentaba, tienden ellos a estar maltratando constantemente a sus compañeros. ¿Cómo son esta clase de maltrato? Pues bueno, puede ser mediante burlas, pueden ponerles apodos, incluso pueden llegar también a la violencia física, que esto se da un poquito más en lo que viene siendo en la hora del recreo.
En los espacios abiertos pueden llegar a los golpes, y en los lugares cerrados como dentro del aula pues se pueden manifestar las agresiones verbales y los descalificativos. También constantemente pues dicen, se les hace difícil ponerse en los zapatos del otro, y por lo tanto pues tienen baja tolerancia a la frustración. ¿Y por qué prácticamente estos alumnos están pasando por esta situación, o ellos actúan de esta manera? ¿De dónde viene este problema? Y prácticamente nos hemos dado cuenta que el problema viene desde que son niños. Sabemos que en la niñez prácticamente se nos infundan los miedos, nuestra autoestima, que si es buena, pues prácticamente es porque hemos tenido unos padres que nos están constantemente haciéndonos sentir seguros, y a lo mejor siempre alentándonos para conseguir nuestras metas. Mas sin embargo también existen los padres que descalifican, que en todo momento están regañando, que están oprimiendo, que incluso llegan hasta el castigo, y prácticamente pues están utilizando hasta la violencia física con golpes, y prácticamente descalificándolos en lo que ellos piensan o cuando ellos opinan. Y bien, también se ha manejado y se ha hecho estudios que estos agresores que se dan comúnmente en la escuela son alumnos que a lo mejor su mamá no tuvo esa parte de poder apoyar o poderlos guiar en la niñez. Son niños que son abandonados, ya sea porque las mamás tienen que ir a trabajar, o bien porque ellas así no les dan el tiempo para darles el espacio y poderlos ir guiando correctamente. También estos alumnos pues son personas que cuando están muy pequeñitos prácticamente no se les ponen límites. ¿Cuántas veces hemos visto que a lo mejor están platicando, ¿no?, entre adultos, y son los niños que están interrumpiendo constantemente o haciendo algún tipo de conducta que no debe de ser, que no es adecuada, mas sin embargo no se les llama la atención? Se les deja pasar esas conductas y no se les ponen altos. Entonces, pues ellos van creciendo de esa forma, y bueno, pues cuando ya estamos en esta situación frente a un problema de maltrato hacia sus demás compañeros, nos damos cuenta que pues esa falta de límites pues son los que están resaltando en esos momentos. También quiero mencionar que la parte parte dentro de lo que es violencia escolar, tenemos el concepto de bullying. Es algo muy sonado igual en nuestros tiempos. Sabemos que el bullying es la parte del maltrato entre iguales, entre escolares, y ellos pues se manifiestan de esta forma. Nos dice que para que haya una parte de este bullying pues tiene que ver también incluso acoso, tiene que ver lo que viene siendo la violencia para sus compañeros, igual con descalificativos, persuadiéndolos cada rato, resaltando a lo mejor algo, alguna no negatividad, pero sí a lo mejor una falta de lo que ellos ven que les hace falta la confianza a ese compañero, y prácticamente empiezan a maltratarlo. Esta clase de bullying, o lo que le conocemos así, también puede darse hacia profesores, y bien, también puede darse de profesores a alumnos. Aunque comúnmente pues nos dicen que esto pues se tiene que ver casi siempre entre escolares. El bullying pues atraviesa etapas que nos dicen que hay una etapa para que permanezca. Es porque la víctima no dice nada, se mantiene callado por pena, se mantiene callado por algún tipo de ridiculización que se le pueda hacer, y se mantiene en el silencio, ¿no? Y por otra parte están aquí los espectadores, que son aquellos que cuando ejercen algún tipo de violencia hacia sus compañeros, pues bueno,
ellos simplemente se mantienen al margen. Cuando se les ha preguntado el por qué no actúan, ellos dicen que tienen la necesidad quizás de hacerlo y saben que está mal, pero mejor permanecen callados antes de poder ayudar a la persona que está sufriendo ese maltrato. Y bien, para poder comprender un poquito acerca de vimos ahorita cómo es un agresor, cuáles son sus características. Vamos a hablar las características de las víctimas. ¿Por qué se llaman así? Bueno, pues son las personas vulnerables que están sufriendo este tipo de acoso, este tipo de maltrato psicológico o bien físico. Ellos generalmente su personalidad son personas muy calladas, aisladas, que permanecen siempre en silencio, o bien son los que les da pena hablar o que no tienen casi siempre amigos. Hay dos tipos de víctimas, las que se le conoce así, al víctima pasivo, que es el que se aísla, el que casi no convive, el que no habla, y el que permanece prácticamente pues callado, ¿no? Aguantando todo ese tipo de burlas y de agresiones. Y la víctima activa, en cambio, también es aislado, se aleja, no participa, pero aquí hay un factor importante, que esta víctima activa se le conoce así porque, bueno, dicen que es uno de los más fuertes, ya que ellos son menos populares, ¿no? Tratan de estar dentro de todo, sin totalmente amigos, y son incapaces de defenderse. Mas, sin embargo, pueden actuar también de una manera en el que se les pueda dar un problema de atención, o bien pueden tener ellos, también pueden actuar de manera agresiva. Ese es el que le distingue a las víctimas, lo que son pasivas. Está activo pues por esta parte de la hiperactividad y la parte de que también pueden reaccionar con agresión, pero quizá no a la mejor para poder lastimar, sino contestando algunas veces mal o malhumorados, o que siempre están de malas. Mas, sin embargo, ellos, precisamente aquí voy en la parte que dice que ¿por qué los espectadores, dentro de lo que tiene que ver el bullying, no hacen nada, no? Pues porque dicen que prácticamente al ver que está maltratando a un compañero, pues esta parte, por no tener esta convivencia con ellos, esos lazos de amistad, pues hacen que lo hagan prácticamente indefendible, ¿no? Entonces se queda descubierto y se queda indefenso la parte víctima. Entonces sabemos ahorita que ya hay dos roles en lo que viene siendo dentro de esta violencia escolar: la que viene siendo el agresor, que siempre tiene que estar obviamente encima, ¿no? de lo que viene siendo la persona que recibe las agresiones. Y bueno, para que todo esto de la violencia, sabemos que es un fenómeno muy complejo y que realmente pues se busca siempre las estrategias para poder erradicarlo. Mas, sin embargo, en la búsqueda de ellos se han buscado nuevas estrategias en la escuela para poder apoyarlos, y uno de ellos sería el que se ha manifestado dentro de las escuelas, hablarles acerca de lo que viene siendo los derechos de las personas. Se les dan pláticas a los alumnos para que más que nada las personas que son vulnerables tengan el conocimiento a lo que ellos pueden, tienen derecho, en este caso por simplemente de ser humanos, seres humanos. Y bueno, a partir de ahí, si tenemos un conocimiento de qué son nuestros derechos, pues prácticamente sabemos que tenemos la parte de salvaguardar nuestra integridad emocional y física. Muchas veces el desconocimiento de esto pues llega a que nosotros no podamos defendernos como debe de ser correctamente. No decimos que lo tenemos que actuar de la misma manera, haciéndolo de forma de agresión, pero sí a lo mejor poder acudir a alguna persona dentro de la institución, con el maestro, con algún orientador, incluso con el director, hablar acerca de lo que estamos viviendo.
pero si realmente no conocemos estos derechos, pues seguimos en este rol de víctimas sin poder hacer nada. Otra parte que se está llevando a cabo como intervención es hablar acerca de lo que viene siendo las emociones, y parte de ello pues se ha trabajado, algunos con fichas, otros reconociendo con talleres vivenciales, de manera que reconozcamos las emociones que nos generan a veces los descalificativos, las malas palabras, los apodos, y que podamos poner igual, ¿no?, un alto en el momento que nosotros lo requeramos. Y bueno, pues vamos a hacer un corte y al regresar vamos a hablar un poquito más de estas intervenciones acerca de este fenómeno de violencia escolar. Gracias. Synapsic, neuromodulación en adicciones y salud mental. Nos especializamos en estimulación magnética transcraneal, lo cual es altamente efectiva y nada invasiva, por lo que resulta ser totalmente segura. Por fin una solución al alcance de todos para problemas de neurodesarrollo, dificultades neuropsiquiátricas y padecimientos neurodegenerativos. Para mayor información, comunícate a los números que aparecen en pantalla o búscanos en Facebook como Castillo Ponce Emanuel. Salud mental, bienestar y calidad de vida. Synapsic. Lex Lopes, consultores. Somos una empresa legalmente constituida ante las autoridades mexicanas, conformada por especialistas corporativos competentes en cada una de las disciplinas jurídicas, contables y fiscales. Nuestros resultados son nuestra mejor carta de presentación. Nos encontramos en la calle Virgen María, a una cuadra de Plaza Sendero Iztapaluca, dentro de Business and Trade World. Solicita tu asesoría a los números y al correo que aparecen en pantalla. Te esperamos. Perito en fonética y acústica forense. La ciencia al servicio de la verdad. No te arriesgues a perder. Nosotros somos peritos especializados en fonética y acústica forense, analistas de audio digital, análisis de voz, método de identificación humana, y su aplicación es utilizada en situaciones como secuestros, sobornos, extorsiones y amenazas. La audioforense calidad de grabación de sonido se encarga de investigar la posible causa de alteración en una grabación de video o audio y dictaminar sobre la posible manipulación del material grabado. El peritaje en acústica forense realiza tratamiento y análisis de grabación de voz, aplicando filtros y limpieza de audio con el objetivo de obtener información de los locutores participantes en la grabación y así aportar en el procedimiento judicial. La tecnología avanza y nosotros también. Somos tus peritos de confianza. 10 años nos respaldan. Perito en fonética y acústica forense. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso hablando acerca de lo que es la violencia escolar, y bueno, pues estamos hablando acerca de algunas alternativas que se trabajan en los centros educativos, en las instituciones, para poder seguir con esta lucha contra lo que viene siendo el bullying y la violencia entre pares. Sabemos bien que para poder hacerlo necesitamos del apoyo de lo que vienen siendo también lo que son los padres de familia, ya que ellos son los principales que deben de estar inmersos en este tema, porque bien sabemos que la educación y todo lo que aprendemos como valores, parte de nuestro comportamiento es cómo fuimos educados desde niños. Lo hablábamos desde un principio. Si nosotros fuimos educados bajo niños que no teníamos límites, que no se tenía límites, o bien muy represivos, pues eso tiene consecuencias. A veces se dice, no, es que eso se aprende, la violencia se aprende en la escuela, ¿no?
realmente en mi casa nunca se ha visto nada de violencia, yo no hablo con groserías, yo evito pegarle a mi hijo, yo no sé por qué mi hijo es así, ¿no? Mas sin embargo sabemos que a lo mejor sí, no le pegas, no lo castigas, pero no, él simplemente de no hacerle caso, de ignorarlo, estamos ejerciendo esa violencia, ¿no? Esa parte donde se siente a lo mejor excluido y trata de llamar la atención de esa forma. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues bueno, llegando a la escuela va a empezar a intimidar a sus compañeros, simplemente desplazando las emociones que él siente por obviamente el que no es atendido en su casa. Sabemos también, y quiero aquí hacer una aclaración que a veces, como aclaración, ya que a veces pensamos que una persona que agrede, pues su autoestima es porque es baja, ¿no? Y realmente no es así. Sabemos que cuando un agresor, cuando se le hacen estudios, vemos que normalmente su autoestima pues viene siendo media o incluso alta, que le da esa seguridad de poder ejercer esa violencia física y emocional hacia el otro un poco más débil. Entonces, no entendamos que cuando un alumno que agrede o que él es el agresor, sabemos que tenga una autoestima baja. Creo que ahí a veces también tenemos ese concepto un poquito equivocado. Al contrario, no sabemos que su autoestima es media alta. Mas, sin embargo, el que funge el rol de víctima, vemos que él sí tiene una autoestima baja, ¿no? Tanto que es así que se siente que es merecedor a lo mejor del trato que se le está dando, se siente incapaz para poderse defender y prácticamente no se siente con esa energía y esa seguridad para poner alto ante ese tipo de maltrato que está siendo llevado, ¿no? Y bien, pues para esto sabemos que también el trabajo colaborativo es muy importante dentro del aula, ya que nos obliga a incluir a estas personas que están sufriendo este tipo de abuso, ¿no? Dentro de lo que viene siendo en el aula o fuera de ella. ¿Cuántas veces hemos visto que incluso los mismos alumnos pues no quieren trabajar con el compañero porque pues ya obviamente tiene las etiquetas bien puestas, ¿no? Y el constantemente de que pues sabemos, y como lo hemos dicho, cuando ellos son la persona que está sufriendo ese tipo de violencia, pues se queda totalmente paralizado sin poder hacer nada, no tiene amigos, no socializa, se queda callado y pues si a él no le integran a un equipo, él no va a hacer nada por integrarse por sí solo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esa inseguridad de ser rechazado nuevamente. Entonces, como maestros tenemos esa posibilidad de poder integrarlos, de ya no seguir en la misma línea de a lo mejor a veces damos libertad, creo que sería lo ideal en ciertos momentos para poder que ellos realicen sus equipos de trabajo, pero si estamos viendo que hay un problema como de exclusión y que hay un problema de abuso hacia otro compañero, lo importante es integrarlos nosotros mismos y empezar a erradicar esa parte de problemática que tenemos al dejarlos aislados nuevamente. También podemos, el trabajo colaborativo ayuda mucho, ¿no? Y si ponemos esta parte en práctica de la aprendizajes emocionales, obviamente nos va a ayudar estas técnicas muchísimo para poder apoyar, en este caso, a la víctima, al que tiene el problema con bajo autoestima. Es un proceso largo, es un proceso que no se ve a lo mejor inmediatamente, mas sin embargo si todos hacemos lo que nos corresponde y con esta parte ahorita que viene siendo en la pandemia, que nos ha dado esta posibilidad de apoyar esta parte emocional muchísimo, creo que ahí podremos ganar mucho en este terreno. ¿Por qué? Porque nos ha servido a ser más sensibles el hecho de estar en confinamiento, estar alejados, el regreso a clases, si bien a veces da un poquito de miedo por todo lo que el contexto que sabemos que es difícil, también nos ayuda a que queremos interactuar con los demás, ¿no? Y de cierta manera el
incluso el mismo alumno que es bulliado puede entrar ahorita a esta parte de socialización y que sus compañeros pues lo integren de una manera favorable, pero esto pues tiene que ser guiado siempre bajo el docente. Por otra parte, también sabemos que la parte del rol de víctima, en este caso, como seguimos hablando sobre el aspecto de apoyo, tenemos que integrar, ¿no? Decíamos hace un rato a hablar con sus padres, porque prácticamente ellos tienen nuevamente que apoyarlo esencialmente, ¿no? Si se ha cometido errores desde la infancia que ha provocado que mi hijo llegue a esa parte de no defenderse, pues tenemos que darles a los padres ese conocimiento, ¿no? Que no necesariamente no es porque ellos no lo hayan golpeado o no lo hayan castigado, simplemente el hecho de no hacerle caso, eso también hace que la persona que está siendo afectada pues te sea indefendible, ¿no? O por otro lado, hay papás que se la pasan también callando a los hijos, no les dan derecho de opinión, y obviamente cuando están en estas etapas, pues eso hace, ¿no? No se defienden. Entonces es importante que en las escuelas también se dé una intervención de escuela para padres, donde se les dé este tipo de conocimientos de estos temas de violencia escolar, de la autoestima, todo ello para poder abordar, obviamente la autoestima de lo que viene siendo el alumno. Es importante que todos participemos, sí. ¿Podemos dejar afuera algún actor educativo? Pues no, creo que mientras estemos todos en este contexto tenemos que colaborar de la mejor manera, buscando alternativas que nos favorezcan a todos para seguir en la lucha contra este fenómeno que viene siendo el bullying y la violencia entre pares. Pues bueno, de mi parte ha sido todo. Les agradezco la atención prestada a este tema. Que tengan un excelente día. Hasta Instituto Gnóstico de México, plantel Ixtapaluca. Ven y conoce nuestras instalaciones. Termina tu bachillerato, puedes hacerlo en examen único, modalidad de 3 meses o bien en el sistema escolarizado de 24 meses. Contamos con especialidad en auxiliar de enfermería, asistente en administración y contabilidad, auxiliar educativo, perito en criminalística. Estudia una licenciatura escolarizada o ejecutiva a 3 años en las áreas de pedagogía, psicología, derecho, administración, criminalística, contaduría, enfermería, relaciones internacionales, trabajo social, bienes raíces, ciencias de la educación, seguridad pública. O bien, obtén tu título en tan solo 10 meses por medio del sistema de profesionalización en carreras como derecho, administración, psicología, pedagogía, criminalística, contaduría, relaciones internacionales, informática administrativa, seguridad pública. Si buscas estudiar una maestría, tenemos ciencias de la educación, ciencias penales y juicios orales. También ofrecemos doctorados como son en educación, derecho y derechos humanos. Por si fuera poco, contamos con un curso certificado de inglés y francés. Iniciamos cada 2 meses. Instituto Gnóstico de México tiene los planes de estudio adecuados para cada necesidad. No lo pienses más. Te esperamos en calle San Roberto número 7, Colonia San Isidro Soquiapan, a 2 cuadras de la Óptica Americana de Ixtapaluca. Comunícate al teléfono 55 43 97 64 67 o envía mensaje vía WhatsApp al 56 12 73 53 57. Instituto Gnóstico de México, plantel Ixtapaluca. Tu pasión, tu profesión. Alcanza tus sueños. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Yoselina Arellano Ramírez. Actualmente terminé la licenciatura en Derecho y estoy ahorita estudiando la maestría en Ciencias de la Educación. Mi tema es violencia intrafamiliar y cómo afecta esto a nivel de educación. Bueno, antes que nada, pues para saber lo que es violencia. El significado de violencia pues es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Más que nada pues nos damos cuenta de que pues la violencia viene siendo
un tema un poco delicado, ya que no es como que actual, ya viene de tiempo atrás. Pues siempre se da en el núcleo familiar. Pues ahora sí que los seres humanos nacemos libres e iguales. Más que nada, pues el núcleo familiar, siempre la violencia es por parte del padre de familia. ¿Por qué? Porque siempre está basado como que él es el fuerte, el del mando duro, y a veces eso es lo que ocasiona que él se sienta superior hacia su esposa e hijos. Entonces, la violencia pues viene derivado de que a veces en el núcleo familiar el padre se queda sin trabajo o presenta alcoholismo, drogadicción o trae problemas de violencia intrafamiliar también por parte de él, ¿no? Entonces a lo mejor viene como que esa secuencia de seguir ese régimen de que si su padre lo maltrataba, pues él también llega y maltrata o agrede. No a veces nada más puede ser el padre de familia, también a veces las madres de familia pues son violentas. A veces los padres pues son como que más permisibles y ellas son las que violentan a los niños, los agreden por el que ellas están más tiempo en la casa, el de educar. A veces no solamente es por medio de golpes, sino también a veces los insultos, el de eres un tonto, no sabes hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que va generando? A veces este tipo de insultos o de violencias o de comparaciones, porque a veces también hay comparaciones entre los hermanos, pues hace que el niño vaya bajando su desempeño, su forma de pensar, su autoestima, los llega a clasificar así como que es que yo si lo hago soy un tonto, no lo puedo hacer porque soy un tonto, no lo sé hacer. Entonces van así como que bajando la autoestima de los niños, ¿no? No solamente en niños, pues también en adolescentes, ¿no? A veces el que los padres no sabemos cómo conllevar esa relación entre padres y adolescentes, a veces pensamos que el que ellos hagan una cosa mal, en lugar de explicarles y decirles o orientarlos, pues los agredimos, ¿no? Entonces en esa etapa donde los adolescentes pues están en una etapa donde están cambiando de hormonas, de pensamientos, pues lo empiezan a agarrar también como que los empiezan a hacer que ellos mismos se depriman. Incluso hay que tener mucho cuidado en esa forma de cómo tratar a un adolescente, ya que pues si hay violencia en la familia, es seguramente que ese adolescente va a crecer así y va a ser violento, o sea, posteriormente después va a estar violentando también él a su familia. Y hay veces incluso que llegan hasta el suicidio por el no tener esa orientación, ¿no? El que el padre o la madre los golpeen o los agredan, pues también puede llegar al suicidio en esa parte con los chicos adolescentes, ¿no? Pues vemos, por ejemplo, que en la escuela, cómo se maneja la violencia. Hay niños que pues obviamente ven el rango de que el papá violenta a la mamá o violenta a los hermanos, y qué es lo que hace él, llega y quiere también violentar al más débil del salón, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay muchas situaciones en las escuelas donde a veces los niños se golpean entre ellos para ver quién es el más fuerte, insultan, dicen groserías, es porque lo ven en el núcleo familiar, ¿no? A veces las familias o la sociedad pensamos que el hablar y decir cosas en el núcleo familiar a veces no daña a los niños, cuando pues no es así, ¿no? A veces hasta una mala palabra pues ellos lo aprenden y quieren imitar esa
esa forma de decir, no, pues sabes qué, si aquí lo dicen, pues yo voy y lo hago en la escuela, ¿no? Al fin y al cabo ahí no va a haber quien me llame la atención, o no va a haber quien me pegue, o no va a haber quien me corrija, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan ellos también a violentarse entre ellos y ser así como que la forma de estar ahí agrediendo, discutiendo, golpeando. Entonces baja mucho su rendimiento académico, sí lo baja, porque pues obviamente el tener una violencia, pues ellos ya están pensando en otra cosa, en que si llevo malas notas me van a pegar, me van a reprender, me van a dar un castigo, el que si hago mal algo en la escuela, o que si el director o la profesora le llama a mi papá para explicarle que hay una situación conmigo, pues me van a pegar, me van a golpear, me van a violentar. Entonces empiezan a entrar a un lugar donde ellos empiezan a sentir pánico, miedo. O sea, ya no saben de qué manera sacar un 10, un 9 para que ellos no los golpeen, no los maltraten. Entonces empiezan a ver la manera de cómo empezar a ellos a meterse en ese aspecto de, pues, ¿qué hago, no? Entonces, pues, más que nada, la violencia entre la familia, pues, es muy común. Ahorita, por ejemplo, en lo de la pandemia que estamos pasando, la violencia incrementó muchísimo, la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque el padre de familia perdió su trabajo, frustraciones. Entonces, el estar conviviendo el día al día, ya diario, tantas horas de la semana, los niños en la casa, el de enséñales a la escuela, los niños a veces ni toman las clases, andan de aquí para allá, y la violencia empezó a incrementar demasiado. O sea, hay unos números de violencia intrafamiliar en donde se presentan incluso abusos sexuales a los niños. ¿Por qué? Porque o sea, la sociedad está tan corrompida, tan dañada a veces psicológicamente, y hay personas que en lugar de querer entrar y ayudarse a ellos mismas, lo único que hacen pues es decir yo no tengo nada, no lo aceptan, no lo platican, y ¿qué es lo que hacen? Dañan a sus terceras personas, a su núcleo familiar de ellos. Entonces, ahorita con lo de la pandemia, pues lamentablemente ha habido muchos casos de abusos sexuales contra los niños, violencia, golpes, quemaduras, o sea, infinidad de maltratos que pues los niños son los que están percibiendo. Incluso el que golpeen a las mamás, o sea, el que las mamás lleguen frustradas y es que ya me corrieron del trabajo, y empiecen los pleitos, los gritos. Entonces, realmente hay muchísima violencia ahorita en alza por lo mismo de la pandemia. ¿Cómo afecta esto en la sociedad? Pues yo, a mi forma de pensar, pues creo que todos en algún momento de nuestra vida o de nuestra infancia hemos a lo mejor percibido algún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor te dabas cuenta de cómo trataban a la vecina, cómo trataban, no sé, tu tío a la tía. Entonces, yo, por ejemplo, en una ocasión recuerdo muy bien que estaba en la secundaria, y recuerdo que pues había sacado malas notas. Entonces era así como que un miedo a que mi mamá fuera a darse cuenta que pues había reprobado 2 materias, ¿no? Entonces recuerdo muy bien que llegó mi mamá, tomó las notas, y no, pues ahí mismo en el salón me soltó una cachetada, y fue así como que, híjoles, ¿no? Y ya después era así ese miedo de decir, no puedo sacar mal notas porque me va a pegar mi mamá, ¿no? Entonces, ahí como tal, pues ella, hay una violencia ahí, ¿no? Entonces,
el tratar de remediar, de enseñarles a los padres a que deben de ser un poco pacientes, el cómo educar a los niños. En las clases, por ejemplo, hablábamos de que cómo podríamos radicar no sé, a lo mejor con guías de padres, explicándoles, ¿saben qué? Pues los adolescentes no es que quieran dormir todo el día, ¿no? O sea, es porque pues están teniendo cambios hormonales, o sea, debemos de comprender y entender esa parte, de estar ahí al pendiente de ellos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en las escuelas, obviamente también hay violencia por parte de los docentes, agreden a veces a los chicos, a los niños, a veces pues comprendemos que también son personas, ¿no? Y que tienen problemas, y aún así llegan y agreden a los niños, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo me he puesto a pensar y digo, bueno, los ciclos escolares siempre dividen un grupo, ¿no? Los grupos de primero A, primero B, primero C, ¿no? O en la secundaria, ¿no? Entonces, yo en una ocasión me puse a pensar y dije, bueno, ¿por qué es que los docentes, si son niños problemáticos, juntan a todos los niños problemáticos en un salón? Y los que son niños buenos los juntan en un salón y los tienen en primero A los niños buenos y en primero B los niños malos. Entonces, ¿por qué esa discriminación de separar esa parte de los alumnos, ¿no? ¿Por qué no el decir, bueno, si podemos juntar ellos que sacan 10 y ellos que van mal, mitad y mitad, para ver qué es lo que pasa, ¿no? Igual y el niño bueno le enseña al niño malo a saber desenvolverse, ¿no? O qué es lo que le está faltando. Aquí no es que haya maldad o que los niños no sepan entender o no sepan aprender, sino es como dicen, tenemos diferentes tipos de aprendizaje. O sea, unos aprenden más, otros aprenden menos, o a veces tenemos memoria a largo plazo o memoria a largo tiempo, ¿no? Entonces es nada más como que saber trabajar con ellos, el explicarles y el enseñarles cómo debemos de trabajar, no empezar a decir, ay, no, es que este es mi niño problema y a él así como que déjalo, ¿no? Y él es mi niño que me da buenas notas y esto, y es al que le voy a atender, ¿no? Entonces, lo comentábamos en el salón, por ejemplo, hay veces que los niños vienen con una maestra desde años, no sé, primero y segundo, y en tercero, no sé, entra un niño que a lo mejor no lleva el mismo conocimiento y lo empiezan como que a dejar. Entonces, en esa parte, pues también yo siento que no debería de ser así, es como que ser un poco más cuidadoso en ese aspecto. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando un niño a lo mejor viene violentado desde su casa? A veces los golpes son no tan notorios, ¿no? A veces obviamente hay golpes que dejan cicatrices, como los golpes físicos, donde pues los moretones, no sé, las agresiones son visibles, ¿no? Pero a veces no son así, ¿no? A veces viene más de la parte psicológica y de la parte analítica, de donde el niño empieza a bajar su rendimiento, empieza a saber que se empieza a aislar, que no tiene como que ese mismo interés de aprender, de ver, de saber, ¿no? Se empieza a ser sumiso, distante, empieza a no querer participar, no querer unirse en conjunto a los niños, ¿no? Empieza él a vivir su mundo solo, él por un lado, y se empieza a separar de todo lo que es la escuela, ¿no? Entonces, pues ahí ahora sí que prácticamente el docente lo que hace pues es tratar de ayudarlo, ¿no? Bueno, ahorita vamos a un corte y regresamos. Synapsi, neuromodulación en adicciones y salud mental.
Nos especializamos en estimulación magnética transcraneal, lo cual es altamente efectiva y nada invasiva, por lo que resulta ser totalmente segura. Por fin una solución al alcance de todos para problemas de neurodesarrollo, dificultades neuropsiquiátricas y padecimientos neurodegenerativos. Para mayor información, comunícate a los números que aparecen en pantalla o búscanos en Facebook como Castillo Ponce Emanuel. Salud mental, bienestar y calidad de vida. Synapsic. Lex Lopes Consultores. Somos una empresa legalmente constituida ante las autoridades mexicanas, conformada por especialistas corporativos competentes en cada una de las disciplinas jurídicas, contables y fiscales. Nuestros resultados son nuestra mejor carta de presentación. Nos encontramos en la calle Virgen María a una cuadra de Plaza Sendero Iztapaluca, dentro de Business and Trade World. Solicita tu asesoría a los números y al correo que aparecen en pantalla. Te esperamos. Hola, bueno, ya estamos de regreso. Seguimos con el tema. Yo, por ejemplo, digo, los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Este principio ha sido aceptado por los estados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por tanto, aunque los seres humanos tenemos diferentes aspectos, ninguno de nosotros es inferior, ¿no? O sea, todos valemos lo mismo, ¿no? La familia pues es el núcleo de la sociedad y para ello resulta importante en el estudio de la violencia. Es el lugar en donde se abre y se aprende los valores humanos, sociales, culturales e incluso los religiosos, ¿no? Y con base a ellos pues se aprende a socializarse. Entonces pues prácticamente estamos hablando de que pues la familia es la que te enseña a valorarte y a ser la persona que quieres ser, ¿no? La violencia pues obviamente propicia crisis de todos los aspectos emocionales, de aprendizaje, o sea, de cualquier tipo de crisis, también la violencia. Enfermedades, a veces la violencia propicia enfermedades, no sé, por los golpes, por los malos tratos, pues empiezas así como que la depresión era lo que les comentaba, o sea, hay niños que ya no sé, a los 3, 4 años ya son depresivos los niños, o sea, son así como que personitas que ya se ausentan y ya no, o sea, no quieren socializar, ¿no? Incluso pues los que le comentaba, a veces hasta la muerte, ¿no? En su autoestima, en desarrollo intelectual, esto pues obviamente es en niños y adolescentes. A veces obviamente pues sacan agresividad, rebeldía y disminución en su rendimiento académico, ¿no? Entonces ellos empiezan a ser agresivos y empiezan a ser rebeldes, ¿no? A veces incluso los niños ya no tienen un límite, cuando ya traen esa violencia, ya no tienen un límite como de saber a quién respetar y a quién no, ¿no? A veces hay niños que, o sea, incluso a los profesores llegan a insultarlos o a gritarles y querer como que humillar también al profesor, ¿no? Y eso que pues a veces son niños, o sea, son adolescentes, ¿no? He percatado, por ejemplo, en una ocasión, una anécdota, ¿no? Una niña, pues, que es violentada y es
abusada sexualmente por el papá, ¿no? Iba a la escuela, ¿no? Entonces, pues nadie se había percatado de eso, ¿no? Porque ella era muy normal, muy tranquila, ¿no? Siempre sacaba buenas notas. Entonces, pues a raíz de esto ella empieza así como que también a hacerse un poco agresiva y querer humillar y así como que esto se hace porque yo lo digo y si no lo haces te voy a pegar, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezas a decir el profesor, bueno, ¿qué pasa, no? Pero a veces como docentes no se dan cuenta al instante. O sea, a veces debe de pasar algo muy grave para que uno esté ahí y vea qué es lo que está pasando con esa persona. Entonces, pues yo siento que pues para erradicar la violencia, obviamente no va a desaparecer porque, como les vuelvo a repetir, o sea, es algo que viene de años y es algo que viene de, no sé, de abuelos a hijos y de hijos a hijos y a hijos y a hijos y incluso los niños empiezan a ver como que al papá así como que eres mi ídolo, y a pesar de que a lo mejor él ve que le pega a la mamá y así, y dice, no, es mi ídolo, y lo tienen casi como que muy específico, que está ahí presente, y que no hay una manera de que, o sea, él le hagan cambiar el parecer, o sea, él para su papá es el ídolo. ¿Y qué es lo que pasa? Que sigue siguiendo ese padrón, ¿no? Sigue siguiendo ese padrón de que como él es así, posteriormente después el niño o la adolescente va a crecer así, ¿no? Va a crecer con esa agresividad y esa forma de querer seguir maltratando a las personas o seguir viendo inferior a las personas más débiles, ¿no? Entonces, pues yo mi forma de ver o mi forma de pensar digo que pues se podría erradicar la violencia, no al 100%, porque pues obviamente es un trabajo de cada persona, pero pues sí en las escuelas pues darles pláticas, hacer no sé algunos congresos y explicarles, pláticas de padres y adolescentes, plática de padres y niños, y pues ver ahí, tratar de ayudarlos, ¿no? Y pues creo que por mi parte eso sería todo. Un podcast sobre motociclismo en la zona oriente. Todos los martes a las 6 de la tarde tienes una cita en Bikers Crew Podcast por Proyección TV. Hola, mi nombre es Denise Azucena Hernández Ramos. Soy licenciada en Biología, egresada por la UAM Iztapalapa. Actualmente laboro en CONALEP Ixtapaluca, impartiendo los módulos para primer semestre y quinto semestre, análisis de la materia y la energía y fenómenos eléctricos, ópticos y magnéticos respectivamente. Actualmente soy estudiante de la maestría en Ciencias de la Educación aquí en Instituto Gnóstico y curso la materia en Psicología Educativa. El tema que les voy a platicar hoy es muy interesante. Les voy a hablar sobre las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. Les presento este libro, es muy interesante, de Daniel Goleman. En les voy a hablar un poquito sobre él. Daniel Goleman es un psicólogo, escritor estadounidense. Publicó el libro de Inteligencias Múltiples en 1995. Es el libro de inteligencia emocional. Él define la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y las de los demás. ¿Cómo podemos reconocer la inteligencia emocional en las diferentes personas y qué importancia tiene en la actualidad en los niveles académicos? Una inteligencia emocional pues es importante, ya que nos ayuda a motivarnos, a manejar adecuadamente la capacidad de nuestra regulación y la autorreflexión. Él imparte conferencias actualmente para empresarios, profesores y para otros psicólogos.
Él habla en el libro sobre la ciencia del cerebro, cómo es que el cerebro maneja nuestras emociones y qué tipos de hormonas se producen cuando estamos felices o cuando estamos tristes o cuando estamos molestos, y la importancia de reconocerlo para tener éxito en nuestra vida cotidiana. Goleman es un maestro que domina plenamente su campo y relaciona con habilidad los nuevos conceptos con la antigua sabiduría sobre la vida afectiva. En su libro Inteligencia Emocional explica que las competencias de autoconocimiento, autodisciplina, persistencia y empatía son muy importantes. Goleman magistralmente maneja la falta de inteligencia emocional que atenta con la vida cotidiana, con nuestro éxito y sobre todo con la empatía de manejar nuestras relaciones con otros seres humanos. Las habilidades socioemocionales más importantes para la vida nos ayudan a tener un coeficiente más alto y a rendir mejor de manera académica en cualquier nivel estudiantil. ¿Cómo podemos manejar entonces el éxito para nuestra vida cotidiana? Se tienen datos importantes. Podemos decir que un 80% de nuestro éxito para nuestra vida cotidiana, en todas nuestras experiencias diarias, es a partir de la inteligencia emocional. ¿Cómo es que regulamos nuestras emociones? Y el otro 20% pues es sobre el coeficiente cognitivo. Una vez que identificamos las emociones, pues debemos de vivirlas, aceptarlas y tratar de regularlas. O bien, pues sería interesante acudir con los expertos en materia para que ellos nos ayuden a saber cómo equilibrarlas y tener una mejor experiencia de vida y manejar el éxito como una totalidad de felicidad o por lo menos una vida plena. Por ello, es importante también aprender a regularnos y sobre todo a enseñarles a los niños cómo manejar sus emociones. Ellos, directa o indirectamente, nosotros somos su puerto de salvación, es decir, estoy hablando de un adulto. Sin embargo, cuando no llevamos a la práctica este tipo de emociones o la regulación desde a edad temprana, entonces tenemos conflictos en niveles académicos superiores. Puede ser educación básica, educación media superior o incluso la educación superior. Un dato importante, los niños no tienen la disposición para obtener y cooperar el 100% de las veces. Ellos se ubican en actividades que a ellos les parecen importantes y solamente un 70 o un 60% atienden las instrucciones exteriores, y no es porque ellos lo quieran manejar así, sino porque apenas su cerebro está en desarrollo y es la obligación de nosotros comenzar a manejar adecuadamente instrucciones para que ellos pongan en pie procesos importantes que les van a ayudar a manejar su inteligencia o su nivel cognitivo más adelante. También les voy a hablar un poquito sobre las inteligencias múltiples. Estas son propuestas por Howard Gardner en 1983. Él propone 8 inteligencias múltiples. ¿Qué es una inteligencia múltiple? Pues son los talentos que tiene cada uno de los niños conforme va pasando el tiempo. Sería importante también reconocer qué tan importante los docentes estamos capacitados para manejar el nivel emocional en diferentes niveles académicos. Estas inteligencias pues son propuestas por o reconocidas por Gardner en 1983, y él habla sobre habilidades y capacidades. A principios de los años 80, el psicólogo estadounidense propuso una teoría revolucionaria en la educación. Justamente es esta de las inteligencias múltiples, y es una propuesta en el campo de la psicología cognitiva que rechaza el concepto tradicional. Es decir, es importante regular y movilizar los saberes en distintas edades, acorde a lo que el estudiante o el niño tiene como talento. Debemos de reconocer que no todos tenemos las mismas capacidades a una edad pertinente, pero que las podemos ir pues manejando o resolviendo de manera efectiva. La teoría de las inteligencias múltiples
nos dice que pues habla sobre las expresiones de manera plural y es una diversidad de las capacidades humanas. El descubrimiento de estas inteligencias múltiples fue posible gracias al trabajo de este investigador y que a partir de diferentes estudios de casos, pues él dio nombre a este tipo de inteligencias. Las inteligencias son procesos de aprendizaje y el funcionamiento del cerebro humano. Después de terminar diferentes estudios universitarios, el psicólogo trabajó con dos tipos de grupos. El primero lo realizó con pacientes con un daño cerebral y el otro estudio lo realizó con pacientes de niños con diferentes edades que obviamente no tenían ningún daño cerebral. ¿Qué fue lo que obtuvo en esta parte? Él reconoció que las capacidades o inteligencias múltiples de cada niño en diferente edad pues son fortalezas que van teniendo conforme ellos van creciendo, pero que es importante tener a la mano o a su lado pues un profesor o un experto en materia para lo que los pueda orientar. Algunos niños son muy buenos para aprender idiomas, pero otros son muy buenos para aprender matemáticas, otros son geniales en ciencias, pero no pueden analizar la poesía. Esto va de la mano también con la inteligencia emocional. Cuando tenemos un equilibrio de nuestras emociones o bien a temprana edad vamos nombrando las emociones conforme es el nombre o las adecuamos a una experiencia, reconocemos y regulamos, es importante ya que se ven beneficiadas las inteligencias múltiples y obviamente con la constancia nos van a ayudar a tener adolescentes o adultos con una mejor capacidad productiva o que puedan tomar mejores decisiones. El objetivo de Howard Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples fue convertir la palabra inteligencia en una palabra plural, es decir, actualizarlo y ajustarlo a las capacidades humanas distintas en función de la inteligencia que se va a predominar. Las 8 inteligencias múltiples según Howard Gardner son inteligencia lingüística, que es la capacidad para usar el lenguaje en todas sus expresiones y manifestaciones, la inteligencia musical, que es para expresar de manera kinestésica, también la música, la lógico-matemática, que es la capacidad para resolver cálculos matemáticos y poner en práctica el razonamiento lógico. La inteligencia corporal sinestésica es la capacidad para expresar ideas, sentimientos con el cuerpo. Y la inteligencia espacial es la capacidad para percibir el entorno visual y espacial para transformarlo. Otra inteligencia muy interesante es la intrapersonal, que es la capacidad para desarrollar un conocimiento profundo de uno mismo. Es importante conocernos, saber cuándo estamos felices y cuál fue el motivo, o también saber cuándo estamos tristes o molestos, pero sobre todo reconocer qué nos hizo estar o reconocer esa emoción y cómo podemos regularla. La inteligencia interpersonal es la capacidad para relacionarse con los demás, tomando en cuenta la empatía y la interacción social. La inteligencia naturista es la capacidad de observar y estudiar los elementos que componen la naturaleza, objetos, animales y plantas. Gracias a diferentes estudios pues tenemos en la actualidad este tipo de inteligencias que ya están reconocidas, pero sería importante para los que nos dedicamos a la educación reconocer qué tipo de inteligencia cuentan nuestros alumnos. Una vez que nosotros la reconocemos, deberíamos de trabajar en ella acorde a las necesidades de nuestros estudiantes, poner en práctica, generar planeaciones que ayuden a ellos a hacer una determinación de objetivos, reitero, de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes, sean de educación básica, media superior o superior. De acuerdo con el mismo investigador Gardner, la inteligencia involucra las capacidades para resolver problemas y para crear productos culturales. Es decir, qué tan importante es generar
proyectos creativos, clases creativas en donde los alumnos interactúen. Justamente es el objetivo actual en el contexto en el que nos encontramos de la educación. Desde este punto de vista, la inteligencia es un concepto plenamente relacionado con la creatividad, con la movilidad de saberes. Al mismo tiempo, cada inteligencia representa una manera de conocer el mundo, pues cada persona cuenta con un perfil de inteligencia propio. En años pasados dejaba cuadro en décimas, y qué tan equivocados estamos al postular o al cuadrar esos conocimientos en los estudiantes actuales. Debemos de dejar fluir las inteligencias, los conocimientos, las actividades que tienen todos nuestros alumnos y no únicamente presionarlos o etiquetarlos a los que sí están en un cuadro de honor, ¿por qué? Y a los que no se encuentran en un cuadro de honor también, ¿por qué? Debemos de reconocer que todos nuestros alumnos cuentan con diferentes tipos de inteligencias y reitero, lo importante es generar estrategias que nos permitan reconocerlas para ampliar la perspectiva estudiantil y que sobre todo el alumno se sienta en un ambiente de empatía con el docente y no en un ambiente de frustración al tener que entrar al salón de clase y nuevamente sentarse, recibir instrucciones. Lo importante ahorita es generar y movilizar las competencias de nuestros alumnos. En el ámbito de la educación, la teoría de las inteligencias múltiples representa mucho y al mismo tiempo obviamente es un desafío para quienes nos dedicamos a la parte educativa. Si la inteligencia no es un parámetro universal y si cada persona tiene un perfil de inteligencia distinto, resulta evidente que los procesos de aprendizaje y su sistema de evaluación deben valorar aspectos como la diversidad, las capacidades individuales, la construcción cerebral y el entorno y el contexto cultural. Yo preguntaría, ¿alguno de ustedes ya sabe qué inteligencia tiene, a partir de qué lo han descubierto o si han acudido con un experto en materia, con algún psicólogo que les haya realizado un test y que tú puedas decir y definir que tienes un tipo de inteligencia a partir de las habilidades con las que cuentan? ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos en un momento frustrados porque pues no aprendíamos matemáticas, no éramos buenos para la poesía, para la redacción o para la experimentación? Afortunadamente, diferentes estudios de casos y diferentes investigadores nos han dado la pauta para ya no tener esas exigencias del mundo de la parte anterior, y que en la actualidad ya tenemos estas bondades para mejorar nuestra manera de aprender, para mejorar todas nuestras clases y sobre todo pues aplicarlo en la vida cotidiana, ser mejor cada día y aplicarlo en las planeaciones. Lo importante es pues reconocer en nuestros alumnos la importancia de las inteligencias múltiples. Regreso con la explicación del libro de la inteligencia emocional. Les voy a hablar un poquito sobre el contenido y regresamos. Instituto Gnóstico de México, plantel Ixtapaluca. Ven y conoce nuestras instalaciones. Termina tu bachillerato. Puedes hacerlo en examen único, modalidad de 3 meses o bien en el sistema escolarizado de 24 meses. Contamos con especialidad en auxiliar de enfermería, asistente en administración y contabilidad, auxiliar educativo, perito en criminalística. Estudia una licenciatura escolarizada o ejecutiva a 3 años en las áreas de pedagogía, psicología, derecho, administración, criminalística, contaduría, enfermería, relaciones internacionales, trabajo social, bienes raíces, ciencias de la educación, seguridad pública. O bien, obtén tu título en tan solo 10 meses por medio del sistema de profesionalización en carreras como Derecho, Administración, Psicología, Pedagogía, Criminalística, Contaduría, Relaciones Internacionales, Informática Administrativa, Seguridad Pública. Si buscas estudiar una maestría, tenemos Ciencias de la Educación, Ciencias Penales y Juicios Orales.
También ofrecemos doctorados como son en Educación, Derecho y Derechos Humanos. Por si fuera poco, contamos con un curso certificado de inglés y francés. Iniciamos cada 2 meses. Instituto Gnóstico de México tiene los planes de estudio adecuados para cada necesidad. No lo pienses más. Te esperamos en calle San Roberto número 7, Colonia San Isidro Soquiapan, a 2 cuadras de la Óptica Americana de Ixtapaluca. Comunícate al teléfono 55 43 97 64 67 o envía mensaje vía WhatsApp al 56 12 73 53 57. Instituto Gnóstico de México, plantel Ixtapaluca. Tu pasión, tu profesión. Alcanza tus sueños. Gracias, aquí estamos nuevamente. Voy a cerrar esta parte de mi presentación con un poquito sobre la explicación de este libro tan interesante, Inteligencia Emocional. Este libro está distribuido en 5 partes o 5 capítulos. Reitero, el autor es Daniel Goleman. La parte importante o la pregunta es ¿por qué es tan importante el coeficiente intelectual o el equilibrio emocional? El primer capítulo es ¿por qué son las emociones? ¿De dónde surgen las emociones? ¿Dónde se generan? El capítulo 2 nos habla de la naturaleza de la inteligencia emocional, es decir, todos nacemos con las emociones. Lo importante es reconocerlas, nombrarlas y reconocer el motivo por el que nos hace feliz, nos ponemos triste o estamos molestos. El capítulo 3 habla sobre inteligencia emocional aplicada, es decir, después de reconocer todas las emociones que existen, pues cómo las vamos a regular para tener una mejor vida o calidad de vida. 4. Las oportunidades. Habla sobre la educación informal. La educación informal es aquella que aprendemos en casa con las personas con las que vivimos. Y tan lo importante que es nuestra educación informal para poder salir a la educación formal, que sería la que tenemos en la escuela, y cómo lo aplicamos, cómo lo vamos relacionando. Finalmente, el capítulo 5 habla sobre alfabetismo emocional y aprendizaje social. Es decir, una parte es sobre lo que tenemos en casa, sobre la educación que recibimos en casa, pero ¿qué otra parte o cómo lo vamos a relacionar con la educación o el aprendizaje que tenemos con las personas que vamos conviviendo? Voy a leerles de manera textual una frase importante que habla en la primera parte de este libro sobre inteligencia emocional y dice así: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto y por el motivo correcto y de forma correcta, eso no es fácil. Entonces, ¿cómo podemos regular esta emoción tan importante? Para las personas que me están observando, escuchando, yo preguntaría, ¿cómo reaccionan ustedes cuando estás furioso? ¿Cómo regulas esta emoción? ¿Te han enseñado a manejarla? ¿Con quién has acudido a manejarla? Y sobre todo, ¿cuál es el motivo que te ha puesto así? Todas estas emociones vienen reguladas obviamente desde nuestro cerebro. Él pesa aproximadamente 1,5 kilos y es un órgano muy importante. Aquí se regulan y se forman todas las emociones que bioquímicamente están reguladas por diferentes hormonas. Sobre esta parte importante es reconocer las partes del cerebro, de qué manera va desarrollándose, y lo importante también es reconocer si en algún momento dado también tenemos maltrato emocional. Este maltrato emocional se da en las primeras etapas de nuestra vida de manera directa o indirecta y se ve reflejada en
en nuestra vida adulta o en nuestra vida adolescente, todas las acciones que tenemos en la actualidad, la manera en que nos estamos desenvolviendo de manera empática o no empática con las personas que nos rodean, también tiene que ver de qué manera fuimos criados, de qué manera se nos ha enseñado a regular las emociones. Y pues no es un secreto que de alguna manera esta parte o no tenemos esta parte emocional. La educación emocional en la actualidad no es tan conocida, y por ello es la importancia de conocer para qué son nuestras emociones, de dónde vienen las emociones, cuántas emociones hay y si solo existen esta parte de ellas. En esencia, todas las emociones son impulsos para actuar. Reitero, si estamos molestos, ¿cómo actuamos? ¿Cómo hay una reacción en nosotros? La palabra emoción viene del verbo latino que es motere y significa mover. Es decir, cómo aplicamos estas emociones, cómo las movilizamos, cómo las regulamos. Les voy a explicar un poquito sobre algunas emociones para finalizar este tema tan importante. Tenemos primero la ira. Con la ira la sangre fluye a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. Con el miedo la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, como las piernas, y así resulta más fácil huir. Entre otros principales cambios biológicos, pues hay otras emociones que no te generan estrés, miedo o ira. La felicidad, por ejemplo, es una emoción importante que también se regula en el cerebro, y una hormona que se genera cuando estás feliz es la feniletilamina. ¿Qué características tienes tú cuando estás feliz? Pues obviamente el semblante de tu rostro cambia. Con esta hormona en mayor producción tienes mayor cantidad de energía en tu cuerpo, ves las cosas de diferente manera, a lo contrario, por ejemplo, de las emociones de las que te acabo de explicar, la ira o el miedo. El estrés, por ejemplo, en una situación que te atormenta o te pone estresado, pues entonces nuestro cerebro empieza a generar cortisol y totalmente tu estado fisiológico y biológico empieza a cambiar. No hay energía, te empiezas a bloquear o bien te sientes cansado. Y todo lo que en un momento dado has ganado con la felicidad, pues entonces el cortisol no ayuda en nada a mantener el equilibrio emocional. Regresando a la felicidad, hay un aumento en la actividad en el centro nervioso de nuestro cuerpo, hay mucha energía disponible y hay tranquilidad en nuestro cuerpo, por lo que entonces la salud de nosotros se ve totalmente beneficiada. Con la felicidad también se genera el sentimiento del amor. Hay una satisfacción en nosotros, el semblante cambia, hay emociones de ternura e incluso satisfacción sexual. Otra emoción importante o que te genera sorpresa es cuando hay una luz visual y también llega a nuestra retina. La expresión de disgusto es igual en el mundo entero y envía un mensaje idéntico. Algo tiene un sabor, olor o desagradable en nosotros, y entonces las emociones van cambiando. ¿Cómo es la expresión de tristeza en nosotros? Esta ayuda a adaptarse a la pérdida de algún ser querido o de alguna situación que te tenía a ti de manera regulada. Cuando perdemos el empleo, a un amigo o hay una situación de tristeza, también se empiezan a generar hormonas en nuestro cuerpo que repercuten en la salud y al organismo. Incluso el metabolismo también se empieza a notar más lento. De manera reflexiva, ¿qué tan importantes son las emociones en nuestra vida cotidiana? ¿Qué tan importante es hacerlas saber a nuestros estudiantes y también de manera informal en nuestras casas? Espero que este tema haya sido de mucho interés.
y gracias por su atención.